Hoy vamos a comenzar con la parte 31 y vamos a comenzar hablando el tema de la elección. ¿Okay? La sección anterior terminamos con la soberanía, como expliqué. La palabra soberanía ni tan siquiera aparece en el texto. Por lo tanto, construir una doctrina de un tema que no aparece explícitamente en el texto, pues requiere cuidado, responsabilidad y el uso de la hermenéutica para que los textos que usemos para probar el tema sean evidencia de lo que se quiere demostrar sin violentar u obviar algunas reglas de interpretación. Les di el ejemplo de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Lo que sí aparece en la Biblia son textos en donde las cualidades divinas e intrínsecas de la divinidad se le atribuyen a tres personas, al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. De los tres se dice o se enseña que son omnipotentes, omnipresentes, omniscientes y eternos. Del texto sabemos que a nadie más en la Escritura se le atribuye alguna de esas cualidades. Del texto no obtenemos las consecuencias de ese hecho o las preguntas que surgen de ese hecho. Pero el texto no nos prohíbe inferir las consecuencias o hacer las preguntas. ¿Ok? ¿A qué me refiero con consecuencias y preguntas que puedan surgir del texto? Bueno, pues por ejemplo, si los tres son eternos, pues los tres han estado coexistiendo siempre. Pues claro, sí. Por ejemplo, si los tres son omniscientes, pues lo que uno piensa, el otro también lo está pensando simultáneamente. Pues claro que sí, seguro que sí. Cuando uno de los tres actúa omnipotentemente, lo hace en contra o en armonía. Pues obviamente tiene que ser en armonía con los otros dos. Y los dos están al unísono actuando en cooperación junto con eso. Que hacen actividades separadas, independientes uno del otro. Claro, eso es lo que nos enseña la Escritura. Okay, en el bautismo de Jesús tú tienes los tres funcionando de manera distinta. El Padre está diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y está el Hijo amado Jesús siendo bautizado por Juan. Y el Espíritu Santo viene y se aparece en forma de paloma. ¿Ve? O sea que los tres pueden actuar independientemente, aunque los tres son eternos, son omnipotentes, son omnipresentes, omnisapientes. ¿Ve? Pues todas estas discusiones, el texto no nos prohíbe. ¿Ve? Ahora, eso sí, lo que sí tenemos que tener en consideración es que las descripciones o definiciones que hagamos de esas consecuencias o las contestaciones a esas preguntas no contradigan lo que dicen otros textos o enseñanzas en la Biblia o no violenten alguna de las reglas de interpretación. Al escoger la palabra Trinidad para definir el hecho concluido y aplicarla a cada texto utilizado, o al utilizar la descripción de la Trinidad en cada uno de los textos, no debe haber contradicciones. No debe haber contradicciones. Por eso aceptamos que la Trinidad es una doctrina bíblica, aunque la palabra no está en el texto. Pero, como vimos con la palabra soberanía, al tratar de ver en los textos utilizados para sostenerla, no ocurre lo mismo que ocurre con la Trinidad. La definición de soberanía construida por los calvinistas, en consecuencia y contestando a preguntas surgidas por su doctrina del decreto, cuando tratamos de que los textos la sostengan, vimos que utilizando hermenéutica, los textos no apoyan esa definición de soberanía. Los textos enseñan a un Dios omnipotente interviniendo soberanamente en el tiempo y en el espacio, según el propósito revelado por él mismo. No lo vemos en esos pasajes como la causa de todo lo que acontece en el universo, y tan solo, si acaso, como causa del evento descrito. No encontramos un pasaje en donde Dios es la causa de la conducta de los protagonistas o en donde sugiera que la causa fue un decreto desde antes de la fundación del mundo. Responde a un plan ya revelado por Dios
para ese momento o como consecuencia de una elección hecha por las criaturas. No se sugiere que la causa de las acciones fue planeada de antemano por Dios. O sea, les puse el ejemplo de Job, donde el diablo está incitando la polémica en base a la justicia de Job, en base a la lealtad de Job hacia Dios. Y entonces Dios interviene y Dios le permite a Satanás probar su tesis con Job. Pero en ningún sitio de Job dice ni que Dios obliga a Job a obedecerle o a serle fiel o amarlo. El texto no dice que Dios ordenó o se le ocurrió o estuvo en el pensamiento o Dios decretó lo que el diablo quería hacer con Job. En todo momento Job es responsable de todo lo que inicia el drama. ¿Ok? Job, sin entender lo que está pasando, responde contrario a la tesis de Satanás y probando, evidenciando la tesis de Dios, de que a Dios se le puede servir sin coerción. ¿Vale? Entonces, pues ahí tú decir que todo lo que ocurre se nos narra en el libro de Job, que todo eso fue decretado desde antes de la fundación del mundo, no vas a encontrar absolutamente nada en Job que señale, que sugiera, que te cree la más mínima sospecha de que todo eso fue ya un libreto escrito, predestinado desde antes de la fundación del mundo. No ocurre. Con la elección, la doctrina de la elección, es más fácil que con la soberanía, pues la palabra elección sí aparece en el texto. Aparece Dios eligiendo en el texto. La pregunta es si esa elección mencionada o el acto de Dios escogiendo apoyan la definición calvinista de elección, si no contradicen otras enseñanzas en la palabra y si están en armonía con las reglas de hermenéutica. Yo con la elección aquí vamos hoy a comenzar a hacer la misma prueba, el mismo análisis que hicimos con la soberanía. A ver si la elección como se presenta en la escritura es como dicen los calvinistas o el texto nos dice que la elección ocurre por y en base a unas causas distintas a cómo nos las presenta el calvinismo. Veamos la definición de elección calvinista, veamos la definición de Calvino. Llamamos predestinación al decreto de Dios, por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no los crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para la vida eterna y a otros para condenación perpetua. Por tanto, según el fin para el cual el hombre es creado, decimos que está predestinado a vida o a muerte. Decimos pues, como la Escritura lo demuestra con toda evidencia, que Dios ha designado de una vez para siempre en su eterno e inmutable consejo a aquellos que quiere que se salven y también a aquellos que quiere que se condenen. Decimos que este consejo, por lo que toca a los elegidos, se funda en la gratuita misericordia divina sin respecto alguno a la dignidad del hombre. Al contrario, que la entrada de la vida está cerrada para todos aquellos que Él quiso entregar a la condenación y que esto se hace por su secreto e incomprensible juicio, el cual sin embargo es justo e irreprochable. Esto está en las instituciones de la Iglesia Cristiana de Juan Calvino, el libro 3, capítulo 21, la parte 5 y el resumen. De ahí tomo estas dos citas de Calvino. Así Calvino define esto. ¿Okay? Vamos a ver la confesión de Westminster, capítulo 3. Dice ahí, parte 1. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo,
Lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino bien las establece. Declaración número 2. Aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en toda clase de supuestas condiciones, sin embargo, nada decretó porque lo preveía como futuro o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. ¿Okay? Número 3. Por el decreto de Dios para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. Número 4. Estos hombres y ángeles así predestinados y preordenados, fíjense cómo ellos van con las palabras, como si preordenado y predestinado fueran cosas distintas. Ellos tienen toda una teología detrás de cada una de estas palabras y por eso usan dos palabras distintas. Pero cuando tú ves el razonamiento detrás de esto, te das cuenta que predestinado y preordenado es exactamente lo mismo. Están designados particular e inalterablemente y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. ¿Recuerdan la declaración de Agustín? Que el número de los salvos ya está determinado. No importa cuánto tú prediques ni cuánta gente traiga a la iglesia, a los que se van a salvar, ya está determinado y eso no lo cambia nada. Número 5. Aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna. 1. Dios los ha predestinado por su libre gracia y puro amor, sin previsión de su fe o buenas obras, de su perseverancia en ella o de cualquier otra cosa en la criatura, como condiciones o causas que le muevan a predestinarlos. Y 2. Y lo ha hecho todo para alabanza de su gloriosa gracia. ¿Ok? O sea, van viendo cómo todo es para la gloria de Dios, todo esto glorifica a Dios, y todo es un secreto. Hay un secreto en Dios que, obviamente, o sea, si no entiendes esto, pues es porque son cosas secretas de Él. Número 6. Así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo y en debido tiempo eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder por medio de la fe para salvación. Nadie más será redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. ¿Okay? O sea, Dios eligió primero, después te pone en Cristo, después te llama, después te justifica, después eres adoptado. ¿Okay? Número 7. Respecto a los demás hombres, Dios ha permitido, según el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual otorga su misericordia o deja de hacerlo según quiere, para la gloria de su poder soberano sobre todas las criaturas, pasarles por alto y ordenarlos a deshonra y a ira a causa de sus pecados, para alabanza de la justicia gloriosa de Dios. ¿Okay? Esto, ya los que me vienen siguiendo saben cómo nos cuestionamos todas estas declaraciones. Número 8. La doctrina de este alto misterio de la predestinación, bien importante, la predestinación es un misterio. Debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al atender la voluntad de Dios revelada en su palabra y al ceder obediencia a ella, puedan por la certeza de su llamamiento eficaz estar seguros de su elección eterna. De esta manera, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza y reverencia y admiración a Dios, y humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. ¿Ven? O sea, esta doctrina es una chulería para los elegidos. Los que no fueron elegidos, pues se comen un cable, ¿entienden? Y se caen en la boca. Vamos al Concilio de Dort. El Concilio de Dort hubo una polémica con Arminio, Jacobo Arminio, un teólogo holandés, y él cuestionaba varios puntos del calvinismo,
Y entonces este debate llegó al punto donde se llama este concilio de Dort, creo que fue en 1618, no me acuerdo ahora, y ahí contestan a Jacobo Arminio y le refutan sus puntos, ¿ok? Y aquí hay algunas de esas refutaciones. De hecho, del concilio de Dort es que salen los 5 puntos del calvinismo, lo que en inglés le llaman el tulip, ¿ok? La depravación total, elección incondicional, gracia irresistible, perseverancia y los santos, etcétera, etcétera. Okay. Pues salen del concilio de Dort. Okay. En las conclusiones está la número 6. Que Dios en el tiempo a algunos conceda el don de la fe y a otros no, procede de su eterno decreto. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, Hechos 15 y 18. Y hace todas las cosas según el designio de su voluntad, Efesios 1:11. Con arreglo a tal decreto, ablanda por pura gracia el corazón de los predestinados, por obstinados que sean, y los inclina a creer, mientras que a aquellos que según su justo juicio no son elegidos, los abandona a su maldad y obstinación. Y es aquí donde, estando los hombres en similar condición de perdición, se nos revela esa profunda, misericordiosa e igualmente justa distinción de personas o decreto de elección y reprobación revelado en la palabra de Dios, la cual, si bien los hombres perversos, impuros e inconstantes tuercen para su perdición, también da un increíble consuelo a las almas santas y temerosas de Dios. ¿Ven? Volvemos, o sea, esta doctrina es tan chula para los elegidos que es un consuelo brutal. O sea, los elegidos tienen que estar en una culequería eterna. Y los que no fueron elegidos, pues pobrecitos, benditos. Tú sabes, pues se echaron por su maldad. No porque Dios los eligió para que se perdieran. Es bien importante que sepan que ellos se perdieron por su maldad, porque ellos libremente escogieron perderse. Ya eso lo discutimos en detalle. Número 7. Esta elección es un propósito inmutable de Dios por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, predestinó en Cristo para salvación por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad a cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas que las demás, sino hallándose en igual miseria que las otras, y puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. Y a fin de que fueran hechos salvos por Cristo, Dios decidió también dárselos a Él, llamarlos y atraerlos poderosamente a su comunión por medio de su palabra y Espíritu Santo, a lo que es lo mismo, dotarles de la verdadera fe en Cristo, justificarlos, santificarlos y finalmente guardándolos poderosamente en la comunión de su Hijo, glorificarlos en prueba de su misericordia y para alabanza de las riquezas de su gracia soberana. ¿Ok? O sea, los eligió porque le dio la gana, pero Dios libre que yo diga que lo hizo arbitrariamente. ¿Entiendes? Fue todo por un amor. O sea, Dios expresó un amor, se antojó expresarle un amor a este grupo en particular, porque, pues, o sea, decir que fue porque le dio la gana o arbitrariamente, pues sería deshonrar a Dios. ¿Entiendes? Así que tenemos que utilizar, pintar las palabras arbitrario y que le dio la gana, o a la palabra antojo, hay que pintarla con que esto es para la gloria de Dios, esto es su beneplácito, esto es lo mejor que se le ocurrió a Dios, y pues tremendo, funciona a la perfección, ¿entiendes? Si no entendemos algo o no aceptamos algo, cuestionamos algo, pues somos criaturas finitas que no podemos entenderla inescrutablemente de Dios. Número 8. La antedicha elección de todos aquellos que se salvan no es múltiple, sino una sola y la misma tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ya que la Escritura nos presenta un único beneplácito, propósito y consejo de la voluntad de Dios, por los cuales Él nos escogió desde la eternidad, tanto para la gracia como para la gloria, así para la salvación como para el camino de la salvación, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sí? O sea, Dios no solo nos escogió, sino que nos hizo todo el escenario. ¿Ok? Nosotros salimos al escenario, hacemos el papel que Dios designó a cada uno y chilling, todos felices, colorín colorado. Parte 9. Esta misma elección fue hecha no en virtud de prever la fe y la obediencia a la fe,
la santidad o alguna otra buena cualidad o aptitud como causa o condición previamente requerida en el hombre que habría de ser elegido, sino para la fe y la obediencia a la fe, para la santidad, etc. Por consiguiente, la elección es la fuente de todo bien salvador, de la que proceden la fe, la santidad y otros dones salvíficos, y finalmente la vida eterna misma, conforme al testimonio del apóstol. ¿Sí? O sea que tú no te salvaste porque tú escuchaste el evangelio y creíste. No pienses eso. Dios te eligió antes que tú nacieras, antes que comenzara el mundo. Antes de la creación, Dios te eligió. ¿Ok? Y entonces en su momento, pues Dios hizo que te llegara la palabra. Dios te puso la fe para que la creyera. Dios te puso las lágrimas y lloraste para arrepentirte. Dios provocó el cambio, te dio las ganas, puso en ti las ganas de cambiar, etcétera, etcétera. Y de ahí para adelante todo el proceso es fantástico, ¿no? No porque tú amas al Señor, no es porque tú quieres obedecer a Dios, no es porque, ¿verdad? Verdaderamente estás arrepentido de tu vida pasada. No. O sea, tú no tuviste nada que ver con eso. ¿Entiendes? Eso fue escrito allá en el libreto y tú sencillamente estás siguiendo el libreto. ¿Ok? Ese es el evangelio, son buenas noticias. Estás guisando porque caíste en el guiso. Si tú eres un inconverso que me estás escuchando ahora mismo, que no eres cristiano, y te estás enterando por esto, ¿verdad? Que Dios no te escogió para que te fueras al infierno, pues no importa lo que hagas, lo que digas, lo que llores, lo que patalees, te vas para el infierno. ¿Ok? Así, porque eso fue lo que Dios decidió. ¿Ok? Número 10. La causa de esta misericordiosa elección es únicamente la complacencia de Dios, la cual no consiste en que Él escogió como condición de la salvación de entre todas las posibles condiciones algunas cualidades u obras de los hombres, sino en que Él se tomó como propiedad de entre la común muchedumbre de los hombres a algunas personas determinadas. O sea, ¿por qué Dios lo hizo como lo hizo? Te lo ponen bien lindo, la complacencia de Dios, tú sabes. En todas estas definiciones vemos que la elección está ligada al decreto. Y eso no es de extrañar, pues vemos que elección, decreto, predestinación, consejo, son términos intercambiables en su teología. Y los separan según el texto que citan para probar algunos de esos que utilizan. Esto tengo que corregirlo aquí, pero no voy a tocar la pantalla o la computadora está lenta. Ya en secciones anteriores vimos cómo los textos usados para probar algún punto del calvinismo, cuando le añadimos contexto, vimos que no hablan o no se refieren al tema aludido. Eso lo venimos viendo desde Agustín. Fíjate que esta es la parte 31. O sea, llevamos 31 semanas, más, contando un par de semanas que no se pudo dar el programa. Pero eso es lo que llevamos. ¿Ok? Y hemos estado viendo lo mismo. Cuando vemos el texto que ellos utilizan para probar cualquier punto y le añadimos el contexto, pues definitivamente el texto no prueba lo que ellos sostienen. Pero como señalé al principio, la elección es fácil de demostrar. ¿A qué se refiere? Pues sí tenemos varios textos que la mencionan. Vamos a escoger en el Viejo Testamento. Veamos. Aquí yo tengo que poner un punto y no lo puse. Escoger en el Viejo Testamento se usa para la elección de Israel, la elección de Jerusalén, la elección para ocupar cargos o funciones. Cristo es el escogido en Isaías 42:1. En el Nuevo Testamento tenemos a Cristo en Mateo 12:18, que citando Isaías 42:1. ¿Okay? Tenemos a los escogidos en Mateo 20:16 y 22:14, que es la parábola de los obreros y la fiesta de bodas. Y ahí lo que se dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Con lo cual solo se establece que la amplitud del llamado no garantiza la participación de los beneficios para ese llamado. O sea, Dios llama a mucha gente. ¿Okay? Pero ¿quiénes terminan escogidos? ¿Quiénes terminan disfrutando la finalidad o el propósito expresado en la parábola? Pues cuando dice muchos son los llamados, pocos los escogidos, eso no está probando. El texto no dice ninguna vez que esos escogidos fueron escogidos de antemano. No.
Habían unas condiciones, en ambos casos, es la fiesta de los obreros, la parábola de los obreros y la parábola de la fiesta de bodas. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay unas condiciones en ambas parábolas. Los que quisieron, que fueron los menos, participar de las condiciones, o sea, cumplir con las condiciones, esos son los que fueron partícipes de los beneficios originalmente ofrecidos. Y de ahí sale la expresión, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso no prueba, ni significa, ni dice, ni sugiere que esos escogidos fueron escogidos delante de la fundación del mundo, no. ¿Okay? Si lo extrapolamos a la salvación, solo establece que la oferta de la salvación no garantiza la salvación, pero en ninguno de ambos casos se puede utilizar para establecer que alguien fue escogido desde antes de la fundación del mundo para salvarse. Los otros textos de Mateo 24, Marcos 13, se refieren a los escogidos de la gran tribulación, que según mi interpretación literal de Daniel y Apocalipsis, no son la iglesia y sí los convertidos durante ese periodo, incluyendo judíos. Según el texto, no pueden ser engañados. Para el que da por sentado la elección para salvación o cree en salvo siempre salvo, ese texto prueba ambas posiciones. Pero ¿cómo conciliamos todas las advertencias en la Biblia de no ser engañados y no engañarnos a nosotros mismos, que son 6? Con que estos escogidos no serán engañados. ¿Cómo conciliamos eso? Porque eso es lo que dice en Mateo 24 y Marcos 13. Que vendrán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales para engañar a muchos. Y si es posible, a los escogidos. Sugiriendo que no es posible que estos escogidos sean engañados por estos falsos cristos y estos falsos profetas. Mi respuesta es que no todo lo que engaña a todo el mundo. No todos somos susceptibles a todo lo que engaña. Unos son más vulnerables a ser engañados por unas cosas que otros. En este pasaje de Mateo, lo que Jesús está estableciendo es que las señales de estos falsos cristos y falsos profetas no van a engañar a los escogidos. Primero, son escogidos no para salvarse, sino porque respondieron al llamado como todo el mundo. En mi estudio de Apocalipsis, enseño que los 144,000, los 2 testigos y un ángel del cielo, además de predicar, advierten a todo el mundo que no se pongan la marca de la bestia ni le adoren. Los que deciden obedecer y no seguir a la bestia quedan en posición no solo de no adorar a la bestia, sino de cualquiera que venga con otra propuesta. ¿Cómo lo sé? En Apocalipsis 6:9 dice que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En otras palabras, estuvieron dispuestos a morir por la palabra y por el testimonio que tenían. El mensaje de los 3 ángeles en el capítulo 14, no hay nada en el pasaje que sugiera que su mensaje ocurre al final o en el medio de los 7 años. Si ocurre desde el principio, al igual que como yo lo entiendo, la predicación de los 144,000 y los 2 testigos. Si ocurre desde el principio, al igual que como yo lo entiendo, la predicación de los 144,000 y los 2 testigos, entonces es fácil pensar que van a adorar a Dios y no a la bestia, ni a participar de su sistema, aunque les cueste la vida. Siempre he dicho que el martirio es la regla para los santos de la gran tribulación. Quedar vivos hasta la venida, que sí habrá muchos, me parece la excepción. Así entiendo yo que los escogidos no serán susceptibles a ser engañados por los falsos cristos y profetas. No veo que implique que tendrán algún tipo de vacuna contra la capacidad de ser engañados que todos tenemos, incluyendo a Adán y a Eva. ¿Okay? ¿Por qué les digo esto? Porque en el estudio que yo hice de No os engañéis a vosotros mismos, yo descubrí que la capacidad de ser engañados no vino con la caída. Adán y Eva fueron creados con la capacidad de ser engañados porque eso es inherente para que fueran seres moralmente libres. ¿Okay? Y claro, eso tiene un montón de consecuencias. Por eso se explica en la serie No os engañéis a vosotros mismos. Volviendo a lo que significa escogidos en ese pasaje,
no vemos que escogidos signifique escogidos para salvarse. Se salvaron en las mismas condiciones que todos los santos de todas las épocas se han salvado. O sea, sabemos que predican en la gran tribulación. ¿Quiénes predican en la gran tribulación? Los 144.000, los 2 testigos y estos 3 ángeles que están proclamando un mensaje. Y ocurre desde el principio de los 7 años. Para eso vayan a mi serie Daniel y Apocalipsis y se ponen al día. ¿Okay? En Juan 6:70 dice Jesús: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Jesús no está hablando de haber escogido a nadie para salvación, ni tan siquiera a Judas para perdición. Lo escogió para que echaran fuera demonios, incluyendo a Judas, Mateo 10, 1 y 2, Marcos 6, 7, Lucas 9, 1. Lo escogió para predicar, incluyendo a Judas, verso 5 de Mateo 1 y 2, de Mateo 10. Lo escogió para juzgar en 12 tronos las tribus de Israel, los que me habéis seguido, incluyendo a Judas, Mateo 19, 28. Lo escogió para que estuvieran con él, Marcos 3, 14, incluyendo a Judas. Mateo 19, 28, para que estuvieran con él, Marcos 3, 14, incluyendo a Judas. ¿Ok? ¿Por qué repito incluyendo a Judas? Para que tengan claro que el haberlos escogido para ser apóstoles no era garantía de salvación. Pues les digo Judas porque que tengan claro que el haberlos escogido para ser apóstoles no era garantía de salvación. En la parte 30, la semana pasada, hablé de Judas y cómo no fue predestinado a perderse. En Hechos 1:2, los apóstoles escogidos son escogidos porque son apóstoles. No los escogieron para salvarse. ¿Ok? Y Judas es la evidencia de eso. O sea, como siempre he dicho, Judas es un dolor de cabeza para los calvinistas. Y es un dolor de cabeza para los salvos siempre salvos. En Hechos 9:15, Pablo no es escogido para salvarse, sino para llevar el evangelio. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso es lo que el Espíritu Santo le dice a Ananías. En Hechos 22:14, Pablo no es escogido para salvarse, sino para que conozca a Jesús y lo predique. Dice el texto, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ya Pablo era salvo en ese momento. Y como quiera, ya expliqué que el que Dios se muestre no garantiza salvación. Dios se mostró y utilizó a Judas y se mostró a Israel, y eso no garantizó ni que Judas se salvara ni que Israel aceptara a Jesús. ¿Okay? En Romanos 11 vimos que aunque Israel tiene un llamamiento irrevocable, Romanos 11:29, solo se salvan si creen. Dice el verso 23 del capítulo 11, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Entienden? O sea, ellos estaban en el olivo, fueron desgarrados del olivo por su incredulidad. ¿Ok? Y dice el verso 23, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. El remanente mencionado, estoy tratando aquí, perdónenme. El remanente mencionado en el verso 5 del capítulo 11 son escogidos por gracia, lo cual significa salvos por fe. Pues Pablo ya explicó que la justificación es por gracia y se obtiene por la fe. Capítulo del 2 y 4 de Romanos. Los demás pasajes en donde se menciona a los santos
estos como escogidos, ninguno implica escogidos para salvarse. Son escogidos porque son salvos. Y la palabra se pudiera intercambiar por santos. ¿Ok? En la próxima sección vamos a estudiar los pasajes más utilizados por los calvinistas para decir que somos escogidos para salvarnos. ¿Ok? Así que eso es lo que tenemos hasta aquí con la elección. ¿Ok? La palabra escogidos, como se utiliza en estos pasajes, estoy tomando de la concordancia. Ok, hay unos textos que son los más utilizados, que es Efesios 1:11, Segunda de Tesalonicenses 1:4, Primera de Pedro capítulo 1. Eso los vamos a coger en la próxima sección con mucha calma, porque son más extensos. Y el contexto en el que ocurren es bien amplio, por eso no los incluí y los vamos a dar aquí en esta noche hasta aquí. Pero quiero que vean cómo es que la palabra escogido no implica salvación en los textos en donde ocurre. ¿Okay? Y este es el problema de nuestros hermanos calvinistas. Ellos no se dan cuenta que el sistema teológico llamado calvinismo le da un significado particular a las palabras. Y entonces, una vez veamos esas palabras en los textos, pues no podemos ver lo que el texto dice en su contexto, sino que vamos a ver o nos obliga a ver la palabra ocurriendo en el texto como dice la teología calvinista que ocurre esa palabra, que se usa esa palabra. ¿Ve? Y lamentablemente usted tiene que ver dejar qué palabra uso, quiero ser cuidadoso. Tú tienes que ver cómo se construye el esquema calvinista, que es lo que he venido haciendo desde el principio, para que tú puedas darte cuenta cómo ellos juegan con las definiciones. Y por eso todas estas secciones les vengo llamando definiciones. ¿Okay? Gracias a los hermanos que siempre me envían su ofrenda. Gracias por su aportación. Recuerden que pueden aportar a HC 03 Box 8156 Canóvanas, Puerto Rico 00729 y pueden donar directo a mi cuenta de PayPal, que es Pedro Raya Hipólito con H @hotmail.com. ¿Okay? Y es bienvenido, se aceptan donaciones.